Vale, buenas tardes con todas y todos, ¿no? En esta oportunidad vamos a tratar un tema, creo que importante dentro de la salud mental del niño y adolescente, sobre todo por su prevalencia y actualmente por su dificultad en su diagnóstico. Aunque parece que puede ser fácil, sin embargo, muchos niños, niñas que son inquietas, que tienen problemas para la atención, son fácilmente diagnosticados como trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Sin embargo, aquí, como veremos a lo largo de la exposición, es mucho la observación de tener en presente para no poder equivocar en su diagnóstico, ¿vale? Te vamos a presentarle a Natalie Valencia Colonio. Ella es ya psiquiatra de niños y adolescentes y ha ido preparando el tema con muchos días para poder orientarnos en su diagnóstico, ¿ya? Sin más, Natalie, te dejo para que estemos en tu exposición. Gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Como hizo la presentación en el Topo Lima, voy a tocar el día de hoy lo que es un tema bastante ya conocido, ¿no? Sobre lo que es un tema que afecta a muchos niños en realidad, adolescentes y también a personas, pues, ¿no? En la adultez, ¿no? Lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad o también conocido como TDAH, ¿no? Posiblemente hemos llegado a conocer muchos niños, pues, ¿no? Que están muy inquietos, que les cuesta a veces permanecer sentados por mucho tiempo, o de repente niños pues que se distraen con mucha facilidad, que les cuesta terminar de hacer sus tareas, ¿no? Y a veces solemos tener como denominaciones como que, ¿no? Es por una mala crianza o porque no le interesa el estudio, porque no quiere hacer las tareas, ¿no? Sin embargo, estos síntomas pueden ser debidos a este tipo de trastorno, ¿no? Que es el TDAH. Entonces, para entender qué es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, vale mencionar que es una condición del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, em, es un problema en cuanto a la maduración, ¿no? Cerebral, ¿no? Los síntomas se van a manifestar desde la infancia. Sin embargo, como se dice, se inicia a tempranas etapas del desarrollo, pero los síntomas van a ser más evidentes, pues, ¿no? Desde a partir de los 4 años, como ya voy a ir indicando, ¿no? ¿Por qué es importante el TDAH, no? Eh, Porque este tipo de condición va a repercutir en el niño tanto a nivel en la parte académica, ¿no? Como tener de repente bajas calificaciones, no terminar de hacer las tareas, el no querer ingresar a clases. En cuanto a sus relaciones interpersonales, porque al tener conductas hiperactivas, conductas pues impulsivas, va a generar de repente conflictos, ¿no? Con sus pares, ¿no? Con los profesores. Y a nivel familiar, porque también debido a ese tipo de conductas, pues van a surgir conflictos entre ellos, ¿no? De repente también el de rechazo hacia el mismo niño. Veamos en cuanto a la prevalencia, ¿no? Como decía, es uno de los de las condiciones más frecuentes que se ve en niños y adolescentes, ¿no? Y según la literatura, indica pues que hay una prevalencia de aproximadamente un 5 por ciento en cuanto a niños y adolescentes e incluso también, ¿no? En adultos hasta un 2,5%. Es decir, eh, 5 de cada 100 niños, de niños y adolescentes van a presentar ese tipo de condición, ¿no? Por lo cual es importante el conocimiento y el abordaje. Se habla también de que una tasa de lo que es el TDAH entre padres y hermanos, pues es de 2 a 8 veces mayor que la población general, ¿no? Lo que indica que si un niño tiene este tipo de condición, hay una mayor probabilidad de que los padres y los hermanos también tengan ese tipo de condición o problemas comórbidos, ¿no? Se ha visto también que es mucho más prevalente en niños que en niñas, ¿no? Con una proporción inclusive hasta de 9 a 1, ¿no?
Se indica que porque generalmente los niños suelen hacer los síntomas de tipo hiperactivo impulsivo, que suelen ser los que llaman más la atención, ¿no? Los que generan como que más conductas problema y por los cuales los padres y los profesores pues suelen indicar, ¿no? Que hay dificultades con el niño o el adolescente. Y en las niñas se ha visto pues que cursan con un mayor tipo de inatención, es decir, niñas que suelen estar como que distraídas, con problemas para organizarse en cuanto a sus actividades escolares. ¿No? Como si no es como que cuando uno le llama no impresionaría como que no les toman atención, ¿no? Y por lo cual no genera tanto malestar, ¿no? Y por lo cual deja de ser a veces desapercibido, ¿no? No llama tanto la atención como un niño hiperactivo o con conductas impulsivas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, no? Como decía, este tipo de condición se inicia a tempranas etapas de vida. Bueno, los síntomas comunes, pues, como se indicaba, se pueden distinguir a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque es a esa edad donde los niños empiezan a tener mayor interacción con sus pares, con sus compañeros, ¿no? Y en los cuales, pues, empiezan a tener problemas para adaptarse, posiblemente por este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hacer el diagnóstico o distinguir los síntomas a partir de esta edad, ¿no? Especialmente en la primaria, ¿no? Donde los profesores suelen ser a veces los primeros que se suelen dar cuenta de las dificultades que está presentando el niño o el adolescente, ¿no? Otro síntoma más común es pues la dificultad para mantener la atención, es decir, están haciendo una actividad y suelen como que dejarlo a medias, ¿no? O les cuesta como que tener actividades mucho más organizadas, que le tomen mayor tiempo para elaborarlas, ¿no? También, pues, uno de los síntomas clásicos es la hiperactividad o movimiento excesivo, ¿no? Que no sea de acuerdo a la edad esperada, ¿no? Como sabemos, los niños, pues, son inquietos por naturaleza, pero si nosotros vemos que hay una mayor intensidad o está generando problemas, ¿no? En cuanto a su desempeño, en cuanto al académico, a lo social, a lo familiar, pues sabría que hay un trastorno, ¿no? También notamos la impulsividad, es decir, estos niños pues suelen a veces actuar sin pensar, sin medir las consecuencias, ¿no? Y a veces suelen tener problemas, suelen llegar a tener a lesionarse inclusivamente, ¿no? Eh, no sé qué está pasando con mi Zoom. A ver. Eh, y bueno, como se mencionaba, ¿no? La mayor dificultad que tienen también es en el cuanto a la organización de tareas y seguir instrucciones de los profesores, los cuales van a traer bajo rendimiento escolar. En cuanto a los tipos de TDAH, pues tenemos el tipo inatento o desatento, ¿no? Donde va a haber, bueno, como se indica, ¿no? Problemas para que pueda prestar lo que es la atención, ¿no? Especialmente en tareas escolares, en trabajos, otras actividades. Suelen ser niños que a veces suelen perder, ¿no? Algunas cosas como el cuaderno, los lapiceros, las llaves, o a veces cuando se les indica hacer alguna actividad en casa, suelen hacerlo a medias porque olvidan o de repente le mandamos a hacer algún tipo de compras y suelen olvidar, ¿no? Lo que estaban yendo o compran una cosa por otra, ¿no? Cosas como estas pueden hacernos pensar en este tipo de condición. El tipo hiperactivo, ¿no? El niño que tiene dificultades para permanecer quieto, ¿no? Por ejemplo, en el salón de clases, en un restaurante, suelen estar pues sentados, permanecer pues por segundos y empiezan a caminar o a hacer pues otro tipo de actividades, interrumpir de repente cuando están conversando otras personas o suelen a veces también eh, e interrumpen antes de que se termine de hacer alguna pregunta, ¿no? Y el tipo combinado, ¿no?
que conlleva tanto síntomas, pues, de hiperactividad como de inatención, ¿no? Cuyos, la intensidad puede ser variable dependiendo de cada niño o adolescente, ¿no? Eh, este tipo de sintomatología debe de manifestarse no solamente en casa o no solamente en la escuela o en algún tipo de lugar en particular, sino debe manifestarse en al menos 2 o más ambientes, ¿no? Y, como indiqué, tiene que haber una repercusión negativa en cuanto a su vida social, familiar y en la parte académica, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las causas y factores de riesgo? Si bien es cierto, no hay una causa exacta del TDAH, pero se indica de que eso es de tipología multifactorial, ¿no? Y tiene una alta predominancia genética. Se ha visto que hay una alta heredabilidad de padres, especialmente de líneas familiares de primer orden, ¿no? Que suelen presentar ese tipo de trastorno, de condición, y, ¿no? Y pueden heredar a los hijos, en este caso, con una mayor predisposición, ¿no? Una mayor facilidad. También hay lo que es alteraciones al nivel del desarrollo cerebral, ¿no? Hay estructuras cerebrales, por ejemplo, en la corteza, a nivel de la corteza prefrontal, a nivel de los ganglios basales, ¿no? Que se ha visto que hay una falta de maduración, por lo tanto, no, no actuarían o no estarían de alguna forma funcionando de la forma adecuada, ¿no? También se ha visto que hay influencia de neurotransmisores, en este caso de la dopamina, que se encarga de alguna forma de regular en estas áreas de la corteza prefrontal, que se encarga de lo que es el control de impulsos, la atención, ¿no? Y si hay un déficit de ese tipo de neurotransmisor, pues habría también un problema para lo que es un buen funcionamiento de estas áreas cerebrales importantes, ¿no? También, también un factor de riesgo se ha, bueno, evidenciado en diferentes estudios, es el nacimiento pues prematuro, ¿no? El bajo peso al nacer debido a que hay una inmadurez cerebral, ¿no? De fondo y con lo cual puede llevar a todo ese tipo de sintomatología o predisposición a ese tipo de condición. También se habla de lo que son los factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, el maltrato crónico, el abuso que pueden tener los niños, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque si un niño es sometido a situaciones de maltrato, abuso, va a generar lo que es situaciones de estrés que liberan una hormona llamada lo que es el cortisol, con lo cual va a generar un cambio estructural, ¿no? A nivel de lo que es el, el hipocampo, que está encargado de lo que es la memoria, ¿no? También hay alteraciones a nivel de una estructura cerebral que se llama la amígdala, ¿no? Que está relacionada con la respuesta emocional. Es decir, si un niño pues está bajo constante estrés crónico, maltrato, negligencia de parte de sus cuidadores, pues probablemente va a generar problemas a nivel de este tipo de estructuras cerebrales, por lo cual va a hacer que tenga más reactividad ante algunos estímulos, ¿no? Por ejemplo, problemas de ansiedad, más impulsividad, problemas de conducta y de repente también problemas de aprendizaje en la memoria. Entonces es importante, ¿no? Tener todo esto en cuenta. Veamos, en cuanto al diagnóstico, bueno, eh, básicamente es clínico, ¿no? No va a haber ninguna prueba de laboratorio, ningún marcador, pues, que nos indique es un TDAH, ¿no? Básicamente lo hacemos haciendo una historia clínica, pues, bastante minuciosa, ¿no? Em, Tenemos que verificar o evaluar los periodos, pues,
prenatal, ¿no? ¿Cuáles han sido los cuidados, las exposiciones que ha tenido de repente la madre, algunos factores de riesgo, ¿no? Que inclusive se pensaba en el tabaco, en el alcohol, ¿no? Como factores predisponentes también a este tipo de condición, al cuidado también a la etapa postnatal, ¿no? Al cuidado que tiene por parte de sus cuidadores principales, ¿no? Eh, es importante obtener la información tanto del paciente, viendo pues la sintomatología y lo que nos indica, ¿no? El niño o el adolescente, también tener la información a través de los padres, pues qué es lo que nos pueden ellos manifestar, cómo han estado evidenciando la intensidad, la aparición de esta sintomatología, en qué lugares se da con mayor predominancia, y también de los educadores, ¿no? En este caso de los profesores, que también van a ser una herramienta fundamental para poder brindarnos datos acerca de la sintomatología que puede presentar, ¿no? Como dije, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, también nos podemos nosotros hacer lo que es uso de algunas escalas como apoyo diagnóstico, ¿no? Como es el test de Conner, que lo utilizamos, ¿no? El personal de salud. Eh, también hay una escala de Conner que es para padres y también para los profesores, ¿no? Entonces, de alguna forma nos brindan datos para que nosotros podamos consolidar toda la información que ya tenemos, ¿no? Y poder hacer un diagnóstico, pues, preciso de este tipo de patología, ¿no? Como indicaba, es importante, es imprescindible de que el niño no solo sea inquieto, no solamente sea de repente distraído, sino que realmente estos síntomas generen una repercusión, ¿no? O sea, haya un problema en cuanto a su desarrollo personal, a lo que es a la interacción familiar, al desarrollo escolar y también al desarrollo social, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Y bueno, y como se indicaba, tienen que estar en varios entornos, ¿no? Así como se indica, ese tipo de condición, también se ha visto que también puede presentar comorbilidades, ¿no? Que son muy frecuentes en realidad, que lo hemos estado viendo en consulta externa, en los diferentes programas, pues no es un diagnóstico a veces solo aislado, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, una comorbilidad, generalmente los de tipo hiperactivo impulsivo ¿no? Que pueden presentar hasta un 50-80% de los casos, pues una comorbilidad con un trastorno oposicionista desafiante, es decir, los niños que a todos le dicen no. Se muestran como que desafiantes contra las figuras de autoridad, por así decirlo, ¿no? También se ha visto, pues, otro tipo de trastornos de conductas, ¿no? En un tercio de los casos de ese tipo de los niños que presentan esta condición. A la vez también, pues, pueden presentar trastornos de ansiedad y de depresión por el hecho de que estos tipos de sintomatología pueden hacer que de alguna forma haya algún rechazo de parte de sus compañeros, de parte de sus familiares, de parte de sus profesores, lo que puede generar, pues, problemas en el autoestima, ¿no? Y con lo cual, también pueden generar, a largo plazo, pues, problemas de tipo ansioso, depresivo, ¿no? Por lo cual es importante también tenerlo en cuenta. También, se ha visto que hay una comorbilidad en cuanto a la discapacidad, para el aprendizaje, ¿no? Especialmente en el tipo de inatención y, pues, en los combinados, tanto hiperactivo como inatento, ¿no? Eh, se ha visto que también hay bastante, comorbilidad con el TEA, ¿no? Y indicaban de que niños, por ejemplo, que tienen, TDAH, podría inclusive retrasar por la misma sintomatología el diagnóstico del autismo, ¿no? Y cuando hay una comorbilidad tanto de autismo como de TDAH, se ha evidenciado pues que hay un mayor deterioro eh, en la parte social, en la parte cognitiva y también mayores problemas de conducta. ¿Cómo afecta el TDAH la vida diaria, no? Porque es importante tener ese tipo del conocimiento de ese tipo de condición, ¿no? Porque afecta tanto en la vida preescolar,
porque puede generar por todo lo mencionado, pues problemas de comportamiento, ¿no? A nivel escolar, ¿no? Problemas a nivel académico, bajo rendimiento escolar, inclusive pues pueden repetir de año, ¿no? Problemas en la interacción social, ¿no? Lo cual puede, como indicaba, pues genera problemas de autoestima, ¿no? En cuanto a los adolescentes, pues igual también problemas académicos, ¿no? Cursan con bajas calificaciones, pobre interacción social, que es justamente la etapa donde donde ellos buscan mayor interacción, ¿no? Con sus pares, ¿no? Problemas de autoestima. También se ha visto que ese tipo de condición, de no ser tratada en un adolescente, pues puede hacer que incluso llegue a tener problemas legales, ¿no? Por su impulsividad, por su hiperactividad, podría llegar a tenerlos. Y también a lo que son conductas, pues, de tipo adictivos, ¿no? En este caso, el hecho de fumar, de consumir sustancias, pues, psicoactivas, ¿no? Inclusive generar lesiones a pares, ¿no? Y también, pues, como es una condición que suele a veces cronificarse, ¿no? En el adulto también puede generar problemas laborales, ¿no? Tanto de tipo que puede olvidarse de repente hacer algún tipo de actividad, pues en la parte laboral, o le cuesta mucho desempeñarse profesionalmente, ¿no? En cuanto también a sus relaciones sociales, a la autoestima, también puede por todo este tipo de déficit que ellos notan, pueden inclusive ingresar lo que es al abuso de sustancias, ¿no? Y bueno, también pueden ser más propensos a tener accidentes, ¿no? En cuanto al tratamiento, generalmente nosotros manejamos como que es un tratamiento, pues tiene que ser un diagnóstico precoz y por lo tanto también un tratamiento precoz, ¿no? Para que haya menos dificultades o el niño tenga más herramientas o los padres tengan más herramientas para poder apoyar, ¿no? En cuanto a las dificultades que presenta el niño con ese tipo de condición. Tiene que ser individualizado, ¿no? Cada caso es único, cada caso tiene algún tipo de comorbilidad, cada caso tiene una historia de vida diferente, por lo cual es un abordaje diferente para cada niño, adolescente que presente ese tipo de condición, ¿no? Es multidisciplinario ya que va también llevar lo que es tratamiento por lo que es por psicoterapias, ¿no? Y también darle estrategias, herramientas a los padres y a los profesores para que puedan de alguna forma, pues, apoyar, facilitar, ¿no? Las dificultades que puede presentar el niño que presenta esta condición, ¿no? Y bueno, un apoyo educativo que es lo ideal, ya que presentan en muchos casos, pues, dificultades a nivel del desempeño académico, ¿no? Se ha hablado mucho del tema de la medicación, que es algo muy controversial y es algo que a veces los padres suelen como que tener cierto temor, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que en casos, pues, ¿no? Evaluados, algunos pacientes requieren tener, pues, el uso de medicación, ¿no? Para que puedan disminuir las sintomatologías, pues, como la hiperactividad, la impulsividad y la inatención, ¿no? En este caso, nosotros utilizamos, pues, el metilfenidato, que posiblemente ya lo hayan escuchado, ¿no? Que es como un medicamento de primera línea, ¿no? Y también, pues, en algunos otros casos, de acuerdo a lo que merite, pues, la atomoxetina, ¿no? Son los medicamentos que solemos utilizar generalmente para el tratamiento farmacológico, ¿no? En este tipo de patología. Muy bien. En cuanto a las conclusiones, bueno, vamos a ver que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad va a ser un problema del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, empieza en etapas tempranas de vida, ¿no? Cuya sintomatología va a ser muy variable, ¿no? Y van a ser generalmente diagnosticados en la primera infancia, ¿no? Em, el diagnóstico básicamente es de tipo clínico,
y debe ser precoz para que podamos darle una atención pues más oportuna y el tratamiento pues de ser más precoz pues hay mejores probabilidades para en cuanto a la mejoría, ¿no? De la sintomatología. Puede estar acompañado de una comorbilidad, como ya se indicó, entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y el tratamiento, pues, es individualizado, ¿no? Donde puede incluir, como indicaba, pues, de acuerdo a cada caso, una intervención de tipo tanto farmacológico como psicoterapéutico. También el soporte familiar es muy importante, ¿no? El apoyo también de los profesores en cuanto a la parte escolar, ¿no? Para que haya un abordaje integral, ¿no? Bueno, en realidad la charla de hoy ha sido, es como para el público en general, ¿no? Para que puedan tener a grandes luces que la importancia, qué es el TDAH y cuál es la importancia, ¿no? Y cómo puede repercutir de no ser tratada de forma oportuna y precoz y de forma adecuada en la vida del niño o del adolescente y en el caso también hasta del adulto, ¿no? Eso sería